Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a definir ahora tres operadores diferenciales y vamos a comenzar con el operador divergencia. El operador divergencia se define para un campo vectorial de Rn en Rn, o sea, que podemos usar cualquier dimensión aquí, siempre y cual salgamos de la misma dimensión y lleguemos a la misma dimensión. Entonces, si denotamos el campo vectorial F en sus componentes de esta forma, donde cada una de estas pues es un campo escalar que iría de Rn en R, entonces definimos la divergencia de esta forma. Quiero que observe que la divergencia es un campo escalar. Sí, esto es un número real. Cuando escribimos el vector nabla de esta forma, como un vector de acción, ¿sí? Vamos a entender que nabla de esta forma pues no tiene mayor sentido porque no tiene una función a la cual le estoy aplicando, pero cuando yo lo multiplico, y digo multiplico entre comillas, porque vamos a entender esa multiplicación como una acción, entonces yo puedo escribir la divergencia como nabla escalarmente el campo vectorial F, entendiendo que ese producto se va a entender como acción. Entonces, este va a multiplicar como este y esa multiplicación, insisto, es acción, o sea, que va a quedar derivada parcial de esta F1 respecto de X1 más derivada parcial de ahora de esta segunda componente de F2 respecto a X2 y así sucesivamente. Entonces, esta notación es bastante útil. Por acá tenemos el rotacional, el cual está definido principalmente para un campo vectorial que va de R3 en R3. Se puede definir para un campo de R2, ¿sí? Si por ejemplo ponemos aquí la tercer componente como cero, ya ahorita le muestro cómo. Entonces, el rotacional de F, pues se puede ver como un producto cruz de acción entre nuestro vector nabla y el campo vectorial F, que en este caso, pues ya no lo estoy escribiendo F1, F2, F3, sino pues P, Q y R. ¿Listo? Entonces, esto pues vendría siendo eh, el producto cruz. Finalmente tenemos el laplaciano, el cual es un operador de segundo orden que se define como la divergencia del gradiente y se denota con esta letra acá, esta delta mayúscula. ¿Listo? Por favor, note la forma de definición del laplaciano, el cual, si usted se fija, es la traza de la matriz hessiana, que recordará que era la matriz de derivadas de segundo orden. Note por favor que aquí estamos en un campo escalar, ¿sí? F es un campo escalar, no un campo vectorial como en los casos de la divergencia y el rotacional. Una notación usual dada por los físicos principalmente es denotar al laplaciano en lugar de esta delta, denotarlo así como nabla cuadrado de F. Entonces, usted puede pensar que ese operador nabla cuadrado lo ve de esta manera, como nabla escalarmente nabla. ¿Listo? Entonces, cuando usted piensa que multiplica este escalarmente por sí mismo, pues le va a quedar aquí segundas derivadas. ¿Listo? Mire que lo he dejado vacío para que cuando usted lo ponga acá, recuerde que es una acción. Entonces, cuando le pones la f al lado, pues vas a tomar aquí segunda derivada respecto a x1, segunda derivada respecto a x2, ta. Vamos con algunas observaciones. La primera es que podemos definir el rotacional si nuestro campo vectorial va de R2 en R2, viendo ese campo vectorial inmerso en R3 colocando la tercer componente como cero. Es decir, el rotacional lo vamos a definir de esta forma, ¿sí? Note que aquí estoy colocando la tercer componente como cero y aquí también estoy colocando la tercer componente como cero. Entonces, cuando hago el producto cruz de esto, me da esta expresión.
Recordará que esto ya lo hemos visto antes, ya vamos a relacionarlo. 2, si el vector rotacional da 0, o sea, el vector nulo, por cierto, esto no tiene por qué ser para el caso de R2, ¿no? Puede ser para R3. Entonces, diremos que el campo vectorial se llama irrotacional. Entonces, recordará que vimos un teorema que decía que si tenemos un campo vectorial de clase C1 definido en un convexo, este campo vectorial era gradiente si solo si la derivada parcial de Q respecto a X sería igual a la derivada parcial de P respecto a Y. Estamos en el campo, en el caso de un campo vectorial de R2 en R2. Si relaciono eso con lo que está aquí escrito, entonces podemos decir que en ese caso de tener de R2 en R2, esa condición la podemos ver como equivalente a decir que nuestro campo vectorial es un gradiente si solo si es irrotacional, porque acabamos de ver que el rotacional en este caso se ve como esta cantidad, y si yo digo que él es irrotacional, pues estaría diciendo que esta cantidad es cero, luego esta componente es cero, y por lo tanto pues tengo aquí la igualdad entre esta cantidad y esta otra cantidad. Nuestra tercera observación va a ser respecto al laplaciano. Si tengo un campo escalar f, entonces cuando tengo que el laplaciano de f me da 0, por favor note que este 0 es diferente a este es escalar y este de acá es vectorial. Cuando esto me da 0, entonces lo vamos a llamar función armónica. Vamos entonces con este ejemplo. Recuerde que hemos colocado nabla como este vector de acción y tenemos que f es este campo vectorial, entonces vamos a calcularle la divergencia y su rotacional. Entonces la divergencia era el producto interno acá, el producto escalar, así que sería esto actuado aquí, más esto actuado aquí, más esto actuado acá. Entonces, la derivada parcial de esta expresión respecto a x, la derivada de esta expresión respecto a y, la derivada de esta expresión respecto a z, todo va en más, pero como este tiene un menitos aquí, pues vamos a ponerle una menos. Y eso vendría siendo la divergencia. Recuerde que la divergencia es escalar, ¿sí? Si usted nota, todo esto es dio numérico, dio escalar. Ahora vamos a calcular el vector rotacional. Y el rotacional, entonces, vendría siendo el vector de componentes de esto, producto cruz con esto. Entonces, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo este actuado acá, menos este actuado acá. O sea, la derivada parcial de esto respecto a z, coma. Ahora la derivada parcial de esta expresión respecto a z menos la derivada parcial de este respecto a x. Y la derivada parcial de esto respecto a z nos da 2xz menos 0, porque sería derivar parcialmente esto respecto a x y esto no tiene x ahí, entonces menos 0. Pum, terminamos ahí. Ahora sería derivar parcialmente esta cantidad respecto a x, porque sería actuar este aquí, menos la derivada parcial de este respecto a y, ¿sí? Porque sería este actuando acá, o sea que sería menos 0. Y ahí quedaría. Y ese vendría siendo el rotacional. Una observación es que si usted quiere utilizar, por ejemplo, Wolfram alfa para determinar la divergencia o el rotacional, por favor allá escriba algo así como div y estas llaves. Div y pone aquí las componentes de
de f, ¿sí? Puede poner esto acá. Si usted quiere hacer el rotacional, puede escribir rot y otra vez llaves o curl y llaves. Vamos con este segundo ejemplo. Calculemos la divergencia de esta expresión y le queda como ejercicio a usted verificar que el rotacional es toda esta cantidad, ¿sí? Luego, pues, de haber factorizado algunas cositas por ahí. Bien, entonces vamos con la divergencia. Entonces sería este actuando acá, esto actuando acá y este actuando acá. Note por favor que como este actúa aquí y esto es un producto respecto a X, pues debemos derivarlo como tal. Entonces aquí vendría siendo porque la derivada de a a la X es a la X. Ahí ya terminé de actuar este aquí. Ahora, vamos a derivar parcialmente respecto a y a esta expresión. Como esto tiene un menos, pues vamos a poner de una vez en nenitos allí. Y esto respecto a z da 0 porque no hay acción aquí en z. Entonces ya acabamos. Si acaso podemos factorizar aquí algo y ya. También podemos factorizar la y. Y así quedaría. Vamos con este tercer ejemplo. Vamos a calcularle el laplaciano a esta expresión y queda como ejercicio verificar que estas dos funciones que están acá abajo, cada una tiene allí su dominio, estas dos funciones son armónicas, es decir, que cuando usted le calcule el laplaciano a cada una de ellas, pues le va a dar 0. Bien, entonces recordemos que era el laplaciano. Recordemos que el laplaciano de f pues vendría siendo esta expresión. ¿Listo? Entonces podemos pensar que esto es la derivada parcial de respecto a xd y aquí colocamos la primer derivada de esta expresión respecto a x y la primer derivada de esto respecto a x pues nos da 3x cuadrado menos 3y cuadrado más ahora derivar parcialmente respecto a y aquí colocamos la primera derivada respecto a y, que nos daría negativo 6xy más la derivada parcial respecto a z de la primera derivada parcial de esta expresión respecto a z, que sería menos seno de z. Pues cuando volvemos aquí a derivar parcialmente respecto a x, pues acá nos da 6x. Esto respecto a y nos da 6x. Y esto respecto a z nos da coseno de z. Luego esto da menos coseno de z. Vamos a terminar el video con esta demostración sencilla. Mire que me dice que suponga la continuidad de todas las derivadas parciales de f y demuestre que el rotacional del gradiente es el vector nulo. Si me dicen que tengo la continuidad de todas las derivadas parciales, entonces tengo, por ejemplo, las derivadas de segundo orden cruzadas iguales. O sea, por ejemplo, la derivada parcial de f, de 2df de x de y es igual a de 2f de y de x. Da lo mismo el orden en el cual derive primero. Bueno, entonces recordemos que el vector nabla pues es esto, que era un vector de acción, gradiente de f es este, y que el rotacional del gradiente entonces vendría siendo nabla
cruz gradiente de f. ¿Listo? Entonces, derivemos aquí. Vendría siendo, él ya está respecto a z, y lo vamos a derivar respecto a y. Ahora vendría siendo este aquí. Entonces, note que ya uno comienza a darse cuenta por qué da el vector nulo, ¿sí? Pues estas dos cantidades son iguales porque tengo las derivadas parciales continuas. Así que esto, como son iguales, pues esto me va a dar 0. Continuemos. Entonces vamos a actuar acá este. Entonces sería derivada de segundo orden. Y el final vendría siendo actuar este aquí. Y entonces, pues esto me da el vector nulo porque esto es igual a esto es igual a esto, porque me dicen que la derivada de la que asuma la continuidad de todas las derivadas parciales. Eso ha sido todo por este video.